taller de relato y poesía de Villanueva de la Serena pertenece a una red de talleres que funciona en toda Extremadura, desde Herbás, en el norte de Cáceres, hasta Llerena, en el sur de Badajoz. Es uno más de la red de talleres que funciona en estos momentos en Extremadura. Uno de los propósitos básicos del taller es disponer y encontrar un espacio físico que reúna a hombres y mujeres apasionados o volcados o preocupados por la lectura y por la escritura. Para mí escribir es una necesidad como beber, como respirar. Y yo siempre he sido una escritora pero una escritora en la sombra, una ghostwriter, ¿no? Entonces, en el 2005 cambió completamente mi vida por circunstancias personales y me aferré al taller literario como una tabla de salvación. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy... Para un autor, reunirse con estudiantes de un taller, con talleristas, creo que es importante, tanto en cuanto con ellos tienes la oportunidad de desentrañar los procesos de la creación, mirar algunas de las técnicas que uno emplea como escritor para hacer un cuento, un poema. La verdad es que uno de los que mejor han funcionado, además de Nivel Teatro, son dos de los programas que funcionan realmente potentes y para nosotros pues una maravilla poder seguir teniendo. Sí, es verdad que al principio cuando empezaron los talleres literarios tenías que explicarme bien qué significa material literario y para todos era nuevo y era un poco saber encuadrarlo, saber qué era, qué no era el alumno, el profesor, la universidad popular. Y con el tiempo al final se ha consolidado de tal manera que poco a poco vamos teniendo más alumnos, la gente se acerca ya, y cuando ve el cartel de taller literario se acerca, tenemos una media de 20 personas por taller en cada uno de los que hay. Pues me ha hecho conocer escritores que no conocía y bueno, me aporta muchas cosas. He aprendido técnicas de escritura, he aprendido a leer de otra manera y bueno, creatividad. Bueno, los talleres es uno de los proyectos más interesantes que tiene la consejería y que tiene UPES y que tiene la Asociación de Escritores Extremeños. Y consiste en, por una parte, todas esas personas amantes de la literatura, removerlos de alguna manera para que a su propio concepto y a través de técnicas y procedimientos que se dan en el taller puedan enriquecerlos de alguna manera e incluso a algunos de ellos darlos a conocer si es necesario. Aporta primero un grado de satisfacción personal el haber sido invitado a un proyecto como este, que vienes aquí a ofrecer tu trabajo intentando que quede alguna pequeña huella en alguno de los participantes. Yo creo que si se consigue eso, esa es la mayor aportación que recibes de estar en estos encuentros. Estoy aprendiendo a resumir, estoy enriqueciéndome mucho con las cosas que hacen los demás, distintos puntos de vista, que al fin de cuentas estamos de acuerdo en muchas cosas y muchas maneras de ver la vida que me están ayudando. Encantado de estar aquí y de compartir con vosotros una actividad que a mí me gusta mucho y que bueno, pues creo que es muy positiva para la gente que no tiene la oportunidad a lo mejor de asistir a otro sitio en la ciudad, ¿no? Los contenidos que tratamos en el taller son fundamentalmente aquellos que tienen que ver pues, con los distintos métodos para la escritura, tanto del relato como de la poesía.
La metodología que utilizamos es una metodología fundamentalmente práctica. Llevo 4 años con asistiendo al taller literario. La verdad es que a mí la poesía me gusta desde siempre. Ya cuando era pequeña me gustaba leerla y enseguida empecé a escribir cositas sueltas, que luego ya han pasado muchos años y ya no volví a hacer nada. Pero a los 20 y tantos años otra vez comencé yo a tomar el pulso a la poesía y a empezar a escribir de nuevo, ¿no? Y me está viniendo muy bien, porque yo escribía poemas de vez en cuando y sin técnica ninguna. Y lo que aprendo principalmente aquí es la técnica. ¿Qué le aporta como escritor visitar los talleres literarios como lector invitado? Me aporta muchísimo por un hecho muy sencillo, es decir, creo que es el contacto que debe tener todo escritor con su público. Cuando uno tiene poesía, que es la poesía del corazón, y la transmite, y tú notas cómo el que te está escuchando está sintiendo eso mismo que tú le estás diciendo y se está incardinando en ti, eso creo que eso es impagable para un escritor. Para un poeta, es decir, que tú sepas en el mismo momento en que estás transmitiendo tu poesía, que estás de alguna manera estrechando tus lazos con esa persona que te está oyendo, que es anónima para ti, que tú no sabes ni cómo se llama siquiera, eso es fundamental. Yo por eso veo impagables los talleres. Son una oportunidad única, yo creo que además no se celebran en ninguna otra comunidad, son la oportunidad de acercar a gente que a lo mejor no tiene fácil acceso a la literatura, de técnicas, de poder reunirse, de comentar qué tipo de narrador puedes elegir, cómo construyes un diálogo, cómo defines un personaje, eso es lo que enseñamos. Aprende sobre todo fundamentalmente a perder el miedo a leer en voz alta, a saber que hay otra gente que comparte sus gustos, a saber que no están solos y a saber que no es tan difícil ponerse, que solo hay que vencer esa barrera del folio en blanco, pero sobre todo esa de no sentirse solo, de leer en voz alta y de compartir. Y es para eso yo creo que lo que hace AUPES con los talleres literarios es una oportunidad de verdad única y que yo creo que no debería perderse. Autocrítica, aprenden a compartir sus propias experiencias, aprenden a dialogar y a respetarse, aprenden a perder el miedo, a sacar al exterior y que los demás lean lo que ellos han escrito, algo fundamental. Si en algún día se decidieran a publicar, tienen que estar preparados para que el lector reinterprete su obra, aceptando o no aceptando lo que el lector haya visto en ella o haya leído o como la haya vivido. El contacto con los lectores, básicamente, que es súper importante. Esperar reacciones de la gente a partir de lo que tú estás exponiéndoles y lo que estás compartiendo con ellos es para mí clave. Prácticamente no tengo nada que hacer y para mí ha sido como volver otra vez a empezar, estar con compañeras, tener que estudiar por la noche, no sé, y luego el apoyo que tengo de mi marido, de mi familia, todo eso me está aportando una riqueza impresionante que no la esperaba. He escrito cuentos, he narrado historias que me pasaban, porque yo he tenido una vida muy rica en viajes, en cosas, entonces todas esas cosas las he ido acumulando en mi cabeza y las he ido escribiendo
Y ahora al final pues me he visto en estos talleres que me han dado esa oportunidad de ser, como le diría yo, quizás conocerme un poco mejor. Y precisamente esta es la única forma de salir a la luz, de poder comentar los poemas que escribimos, los textos, y yo creo que para mí es casi la prueba de fuego, ¿no? El presentar en voz alta esos poemas que escribimos en voz baja y que necesitan de la textura de la voz y del sonido para tomar cuerpo, digamos. Para mí, yo siempre, al menos para mí, no todo el mundo le gusta participar en lectura, pero a mí siempre me ha gustado desde que escribo. Es la primera vez que he venido a un taller literario, primeramente por curiosidad, porque me gusta y me interesa lo que no he hecho, me interesa encontrar algo que nunca he hecho. Y la verdad que estoy muy contenta. Son proyectos de desarrollo cultural que actúan en los municipios y hacen que de una manera directa y sencilla llegue la cultura a los ciudadanos, con talleres de este tipo, como el de la poesía y el relato que se está impartiendo en estos momentos en la Universidad Popular de Herbás. Los talleres de literatura o de poesía y el relato lo hemos desarrollado aquí en varias ocasiones y son un tipo de talleres muy demandados en Herbás y con una gran participación de ciudadanos, por lo menos un público que luego asiste, que es constante al taller. Lengua o de literatura normal. Sobre todo este año me he centrado en una metodología práctica, hacerles escribir y luego poner en común entre todos lo que han escrito los alumnos y que sean los propios alumnos en muchas de las ocasiones los que intervengan alrededor del texto del compañero o compañera. Lógicamente lo estoy aquí para solucionar las dudas que surjan al respecto. Lo que más me aporta es que seguramente el que más aprende de todos los que están aquí soy yo. Me permite entrar en contacto con personas con unos intereses comunes, en este caso la literatura, y sobre todo personas que aparte del amor por la lectura también cultivan esa otra faceta, que es la de pasar a la práctica, ¿no? Sobre todo son personas que muchos de ellos están empezando, por lo cual lo que les falta quizás de técnica lo suplen con un entusiasmo realmente encomiable. Los talleres, como su nombre indica, es un lugar donde la gente va a utilizar unas herramientas. En este caso, tratándose de talleres literarios, serían esas herramientas pues las emociones, los sentimientos y el lenguaje, que sería el instrumento para crear. ¿Qué pueden aprender los alumnos en estos talleres? Desmitificar un poco la idea de la persona que escribe, es decir, sería perder el miedo a expresarse por escrito. ¿Qué le aporta a nivel personal o profesional participar en los talleres como tutor? Compartir en definitiva sentimientos, emociones y la propia vida, como digo. Buenas tardes, Margarita. Bueno, ¿qué te aportan los talleres? Muchísimo. Personalmente, o sea, es una satisfacción interior que es un poco difícil de explicar. Es tan fuerte el estar aquí en los talleres, el haber conocido más la literatura, que yo algunas veces lo comparo que
después de ser madre y abuela, esto quizás sea lo que más me llena en mi vida. Lo poético es que las cosas salgan bien. Poesía es la creación de objetos de arte cuya materia es el lenguaje. Tiempo y memoria son los datos necesarios para el poema. Un poema es una cosa que será. Un poema es una cosa que nunca es, pero que debiera ser. Un poema es una cosa que nunca ha sido, que nunca podrá ser.